todos ustedes puedan tener de repente un poquito más de idea en este tema de los implantes que está tan de moda. Hoy en día en el consultorio, pues, el paciente ya no solo acude a que haga un tratamiento, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? No solo acude al consultorio a pedir que le reemplacen una pieza o le pongan una resinita, no. Ahora el paciente viene informado, el paciente viene, ha leído bastante en internet, o le han comentado los amigos, las amigas, lo ha visto en televisión, entonces ya nos pide estética. Entonces, además de la función, nosotros debemos ofrecer estética. ¿Qué nos dice un referente acá de la que se dedica a hacer estética? Nos dice: la estética dental y gingival deben actuar en conjunto. Un defecto en los tejidos blancos nunca podrá ser compensado por la calidad de la restauración y viceversa. ¿Qué significa esto? Por más que nosotros usemos el mejor material, por ejemplo el doctor Mauricio, ¿no? Tenemos una gama de porcelanas, tenemos que conocer, pero además de eso, por más que tengamos una corona lo más bonita que queramos, si no tenemos los tejidos blancos adecuados o el soporte óseo adecuado, por más que esté bien bonito nuestra corona, el resultado final no va a ser el adecuado. Tenemos que buscar esa armonía entre dientes y tejidos. Otro doctor que es un referente ya también en la implantología, Palanchi, nos dice algo similar, donde dice que el reemplazo de los dientes perdidos es solo una parte del tratamiento. ¿Cuál es la otra? El reemplazo de la porción del proceso alveolar y del tejido blando adecuado. Entonces ya se está haciendo, o nos está mencionando, que debemos manejar tanto tejidos blandos como la restauración. Ante una situación clínica como esta, paciente de déndulos con tejidos blandos de repente inflamados, o el contorno vestibular que ha colapsado, o tal vez un paciente que llega con un traumatismo, el diente se le está saliendo. ¿Qué hacemos? ¿No? Surge la pregunta: ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos? La prótesis fija, la PPR, le sacamos, le ponemos un implante, hacemos regeneración. ¿Qué hacemos? Entonces es un momento de toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora que nos hemos de repente preparado un poquito, hemos leído algo para hacer eso. Importantísimo, evidencia científica. Actualmente se habla bastante de la odontología basada en la evidencia, pero también hay que saber que nuestra experiencia es importante, como también la expectativa del paciente. La expectativa, como les digo, del paciente ahora es muy, muy importante. Tienen que preguntar mucho qué es lo que el paciente realmente necesita. Hablando un poquito, saliéndome del tema, para ver esto de la odontología basada en la evidencia, tenemos que saber de dónde tomar. Hay artículos en todo. Uno pone en Google un artículo o un tema y te van a salir infinidad de artículos. Hay que saber escoger cuál es la mejor información para que tú puedas utilizarlo en tu práctica diaria. Hay niveles de evidencia. Según esta agencia para la calidad de salud y investigación, nos enseñan los estudios, todos estos estudios lo ponen en orden. O sea, cuando tú te encuentras frente a un artículo, lo primero que debemos buscar es una revisión sistemática, un meta-análisis, porque eso es un estudio, como que digamos, más científico, ¿no? Y ahí hay un orden donde podemos estudiar un ECA o un cortes, caso de control, etc. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tomar una decisión. En cuanto a implantología, las revistas indexadas, las 12 más importantes, las cuales nosotros de repente buscamos información y podemos guiarnos en base a esto. Indexadas significa que de repente son revistas que son citadas en el Easy Web, que es una página de internet donde clasifican a las de más alto impacto, a las más importantes, las que son más citadas. Regresando al tema que nos trae hoy día, les mencionaba, tenemos una situación clínica como esta. ¿Qué hacemos? Hacemos un buen adhesivo, le ponemos
unas coronitas de porcelana y queda, y no importa el tema del reborde, está bastante lesionado, porque a veces al hacer una extracción nosotros no tenemos el cuidado necesario, rompemos tabla vestibular, rompemos tabla lingual, entonces ya se está hablando bastante de la exodoncia atraumática. Bueno, un término que todavía de repente no es del todo exacto, porque yo no creo que haya una exodoncia sin trauma, pero podría ser una mínimamente traumática. ¿Qué pasa cuando hacemos una extracción? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? Sacamos el diente y le dejamos su algodoncito que se vaya y esperamos que cicatrice para hacer un puente. ¿Qué pasa? ¿Hay cambios o no hay cambios? Histológicamente, algo rápido que no se vuelve. El día que ustedes sacan, formación del coágulo, etc. El tercer y cuarto día ya hay formación del tejido de granulación. Séptimo día vemos formación de una matriz provisional. Y en el día 14-15 ya empieza a formarse el huesito, llegando a finalizar la formación más o menos en el día 60, es decir, el segundo mes recién vemos que hay formación de hueso. Dice la literatura que el momento adecuado para colocar un implante es entre la cuarta y octava semana. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos de repente mejores condiciones para que se os integre ese implante. Los cambios dimensionales que ocurren cuando hay una extracción. Hay. ¿Qué dice la literatura? El doctor Chong, muy conocido con este artículo, ¿qué dice? En los 3 primeros meses se produce 2/3 de la reabsorción del hueso. Y en un año se reabsorbe la mitad. Es decir, si no hacemos nada, si le ponemos hormoncito y nos vamos, pasa esto. Es un estudio que se hace en animales, es muy importante a tenerlo en cuenta. Otro estudio nos dice, una revisión sistemática, y hace la varona que nos dice que pierde entre 0.9 y 3.6 milímetros en vestibular. Bastante. Y al igual, entre 0.4 a 3 milímetros. O sea, es considerable. Si nosotros dejamos, como les decía, una extracción sin hacer nada, sin hacer preservación, sin hacer nada, probablemente tengamos esto. Y si hablamos de estética más adelante, podremos tener estética sin hueso, sabiendo que el huesito va a ser el soporte de nuestro tejido blando. En mesial y distal interproximales, 0.4 a 0.8 milímetros. Puntos a tenerlo en cuenta. Son estudios que se hacen y es muy importante la información que hablamos. 6 meses post extracción, 2.46 milímetros a 4 milímetros aproximadamente en sentido horizontal, es decir, en vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. En cuánto porcentaje es la pérdida que tiene este alveolo, es de 32% en 3 meses, o sea, en los 3 primeros meses hay esta pérdida, y entre el 29 y 63% en 6 meses. Bueno, para concluir esta parte de la reabsorción de hueso cuando hay una extracción, concluye el estudio que hay una reducción horizontal que es mayor que la vertical, 3.79, la vertical 1.24, 0.84 en mesial y 0.8 en distal. O sea, la pregunta es, ¿regeneramos o no regeneramos cuando hacemos una extracción? ¿Qué dice? ¿Regeneramos o no? La tendencia es hacer una regeneración. Hay distintos materiales para regenerar. Tenemos partículas de hueso, hay técnicas con injertos blandos, hay distintas técnicas para que esto no colapse, tanto en implantes como cuando no has puesto nada todavía. A veces cuando tú pones un implante y te queda un gap o un espacio entre el alveolo y el implante mayor a 2 milímetros, hay que colocar huesito para que no tenga una muy severa reabsorción la pared vestibular o lingual. Igual acá, si nosotros de repente el paciente no desea implantes, pero sí le has planificado hacer un puente, ¿no? Un puente.
Si tú dejas esto, le metes un puntito, lo dejas así, con una gasita que cicatrice, ¿qué va a pasar? Ya saben, esto se va a reabsorber, va a ver que de repente el lecho se va a estar acá, el palatín igual, proximal. Entonces, estas papilas, las papilas son importantes. Las papilas es lo más importante en el tema estético, sobre todo en el sector anterior. O sea, las papilas se van a ir para arriba. No vamos a tener papilas, por lo tanto vamos a tener esos triángulos negros feos que se aprecian en las restauraciones, sobre todo en el sector anterior. Recomendación, sí hay que regenerar. Ahora, si el paciente nos puede pagar, es otro tema, ¿no? La regeneración es bastante cara. Ahorita los productos que están entrando son un poquito todavía elevados, pero la tendencia tiene que ser eso. Ya ahorita la gente está comprando, está pagando, entonces tiene que ser la tendencia. Tú le planteas al paciente, mira, esto va a pasar si tú no te haces regeneración, si te hago el puente así, por más bonito que quede, de acá a un tiempo esto se va a reabsorber, y si planos va a colapsar. El paciente entiende porque es adelante, nos va a pagar para eso. ¿Qué nos dice la literatura? Que dice que la reabsorción, la regeneración limita, no evita que haya más reabsorción, sí la limita, ¿no? La limita después de una extracción. Otra nos dice que el uso de rellenos óseos en defectos alrededor de implantes puede reducir la precesión, sobre todo en tejidos blancos. Otro, Ávila Ortiz, también nos dice la preservación de reborde alveolar como las estrategias indicadas para minimizar la pérdida de volumen del reborde que típicamente sigue a la extracción del líquido. Entonces hay que considerar esto que nos dice la gente. Ahora, una restauración de implante no solo es colocar el implante. O sea, nosotros, como un docente ya antiguo que tenemos en la universidad, nos decía, el implante más mal colocado es el que mejor integra. Es el que mejor se integra con el hueso. Entonces, no es tanto, no solo es el implante, hay que saber rehabilitar ese implante, hay que saber colocar en la posición adecuada ese implante, tiene que tener armonía, tiene que lograr la estética. Entonces hay factores tanto para el paciente, quirúrgicos, protésicos, que influyen en las restauraciones de implantes en el sector anterior. Si hablamos del tema del paciente, tenemos que ver pues varias cosas que vamos a resumir ahorita en las siguientes diapositivas. En los quirúrgicos es importante también tener en cuenta lo que ya les mencionaba, el manejo de tejidos blandos, la posición del implante, la extensión, si lo hacemos con colgajo o sin colgajo. ¿Qué pasa si hacemos un implante con colgajo? ¿Se va a reabsorber más el hueso? No. Si hacemos técnicas rápidas, no pasa nada. Si pasa, todo eso tenemos que estar informados. Entonces, estas son las claves para una restauración en el sector anterior. Tenemos que conocer la posición relativa, en este caso del implante, forma del periodonto, biotipo del periodonto, forma dental, posición de la cresta ósea. En resumen, posición ideal del implante. Tenemos que ubicar el implante en tres dimensiones, tridimensionalmente. Sentido mesio-distal, vestíbulo palatino o lingual y ápico coronal. Hay distancias que hay que respetar. Por ejemplo, todo esto, aclaro, es para conseguir que nuestras papilas estén presentes cuando vamos a rehabilitar con implantes. Por ejemplo, si tenemos, o nos marca, ¿no? Entre implante e implante, nosotros para lograr que no haya una reabsorción ósea marcada y tampoco para que los tejidos blandos colapsen y haya formación de papila, nosotros necesitamos el espacio de implante a implante de 3 milímetros, como mínimo. Y entre implante y diente de 1.5. Menos de esas medidas lleva a que fracase nuestra restauración. Además dice que puede haber, como decía, pérdida cristal. En la posición bucolingual, ¿qué pasa si nosotros siempre en el vestíbulo lingual tenemos que colocar de la pared vestibular tirando 2 milímetros aproximadamente
hacia palatino. Si ponemos muy hacia vestibular, vamos a tener que haber de repente una dehiscencia, o de repente vamos a lograr que esté muy vestibularizado, etc. Si ponemos muy a palatino, ¿qué nos pasaría? Hay un cantilever de repente muy amplio hacia vestibular. Entonces hay que ver también eso, la correcta posición del implante en posición bucal. Y en ápico coronal nos dice que hay que tener referencia pues a Luca, ¿no? A la unión adamantina, que tiene que estar a 2 a 3 milímetros de Luca. Aquí tenemos, en este casito nos da esta referencia. ¿Qué es esta medida? 5 milímetros de distancia crítica. Significa que del punto de contacto a la cresta ósea, aquí tenemos el implantito, esta distancia es vital. Si nosotros le metemos a 4 milímetros, o a 6 milímetros, o a 7, ya hay cambio. La papila o desaparece, o vas a ver un triángulo o algo. Entonces esa medida de 5 milímetros es importante para el sector anterior en implantes. La angulación también es importante. Forma del periodonto. Ver el festoneado, si es un festoneado de repente alto o bajo, si es un festoneado plano. Hay que tener muy claro todo esto, hay que evaluar en los pacientes. A veces vemos estos triángulos horribles. Biotipos, sabemos que hay dos biotipos, tanto el delgado como el grueso. ¿Cuál es el mejor biotipo para los implantes? El biotipo grueso. El biotipo delgado nos lleva a complicaciones, puedes tener recesiones, se pueden presentar fenestraciones. En cambio, en el grueso, como que es más manejable, nos permite manipular los tejidos para tener una conformación adecuada de las coronas. Es el mejor manejo de tejidos blandos. En cuanto a la posición de la cresta me refiero a la posición del reborde, lo que queda del huesito al punto de contacto, ¿no? Eso es importante para la formación de papila. Como le digo, todo es para la formación de papila. Esta tablita es básica, nos dice, esto ya es un artículo de 92 que el doctor Tango nos explica. Por ejemplo, como les decía, hay una distancia del punto de contacto al reborde de 5 milímetros. Con eso nosotros vamos a tener un 98% de probabilidad de que haya una papila. Menos de eso, 6, 7 o más de eso o menos, nos lleva a porcentajes ya donde ya la estética no va a ser la adecuada. A 3 milímetros, como les decía, la distancia de boca y de diente a diente, de implante a diente 1.5. Salama, el doctor Salama nos explica cuán predecible puede ser nuestra conformación, nuestra presencia de papila, ¿no? También tiene una tablita importante. La forma de los dientes. ¿Tendrá influencia la forma cuadrada, la forma triangular? Sí, tiene influencia. Entonces hay que saber manejar todos estos puntos. Por ejemplo, una papila cuadrada nos va a dar o un diente cuadrado nos va a dar unas papilas como que más planas, ¿no? Como que no tan bonitas. En cambio, en los dientes triangulares podríamos observar unas papilas más altas. Hay que tener en consideración eso. Voy a darles unos casitos así bastante rápido. Llega esta paciente con un trauma al consultorio, pero lo primero que nos dice es: quiero que no se note que es una prótesis. Quiero que sea lo más natural posible. Hacemos la extracción lo más rápido posible, que no sea tan traumática. Ahí vemos la pieza extraída. Le hacemos una prótesis provisional con el mismo diente, obviamente con previa de desinfección, y lo adherimos con unos alambres de ortodoncia por la parte posterior. En la universidad hacemos todo una secuencia de procedimientos para llegar a nuestro diagnóstico. Empezamos con radiografías, modelos de estudio, los cuales tienen que estar articulados, un encerado de diagnóstico, le hacemos su férula, para luego
tomarle una tomografía y en base a ese diagnóstico y hacer nuestro plan de tratamiento. Fotografías para ver la línea de sonrisas, si es alta, media, alta, pero es importante ver que hasta dónde muestran los dientes, el odontograma, ver cuánto de encía tiene, cuánto de encía adherida. Se hace un examen completo de la boca, lateralidades, protrusiva, se hacen todos los estudios, el overjet, el overbite, panorámicas. Acá tenemos la tomografía, que es lo más importante en implantología, saber las distancias, las longitudes. ¿Para qué? Para saber si nosotros estamos en condiciones de colocar un implante y además para saber qué tamaño de implante vamos a colocar. Tenemos las condiciones adecuadas, vemos una ligera depresión, esto debe ser producto del trauma, pero vemos que sí está conservada pues la tabla vestibular y la lingual, entonces quiere decir que podemos hacer la instalación del implante. Plan de tratamiento, colocación de un implante en la pieza 2.1. Vamos a hacer una corona dental cerámica sobre este implante y un injerto de tejido conectivo para esta pieza. ¿Por qué el injerto? Porque cuando hace una instalación casi inmediata, no es inmediata, ¿por qué? Porque no se hizo en el mismo momento quirúrgico que la extracción. ¿Por qué no se hizo? Porque no llega un paciente y te dice, me golpeé, oye, solucioname esto, y no teníamos de repente todo a la mano para hacer el implante inmediato. Entonces se postergó una semana, se preparó todo y ya se hace el implante. Entonces viene a ser un implante inmediato. Y en estas situaciones lo que tenemos que hacer es colocarle un injerto de tejido conectivo. ¿Para qué? Para que haya un mejor volumen, para que de repente esta señorita tenía un biotipo delgado. ¿Qué pasa cuando un biotipo delgado y haces una implantación inmediata? Se va a fenestrar, o vas a ver acá, tú pones un implante y lo primero que vas a ver, va a translucir las roscas del implante. Para eso se planifica un injerto de tejido conectivo, la instalación del implante con todas las consideraciones que le expliqué, tanto especial, distal, hacia apical. En esta cirugía no logramos el torque. El torque es la fuerza que ustedes le dan a este aparatito, que es el torquímetro. Es la fuerza que le das al instalar el implante. Una adecuada es 32. Nosotros logramos 20, 22. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preocupamos porque decíamos, este implante se va a caer, más que tiene trauma. Encima colocamos un implante inmediato. Hay condiciones para colocar un implante inmediato y esta paciente no lo da, pero bueno, teníamos que hacer. Pero ¿qué nos decía la literatura? Por eso digo, es muy importante la literatura. Acá hay un estudio del doctor Norton, donde hace un estudio de 68 implantes, donde todos son colocan con un torque de inserción de 25 hasta menos. ¿Cuál fue la tasa de sobrevivencia? 95.5% en un periodo de 1 a 9 años aproximadamente. La paciente debe tener un año y todavía está en boca el implante, o sea que estamos dentro de la estadística. El injerto de tejido conectivo. Aquí vemos el injerto, le vamos a retirar del paladar, generalmente el paladar entre la zona del canino y la primera molar. Hacemos la extracción de este tejido. ¿Cuánto sacamos? ¿Cuánto cortamos? De acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar para instalar ahí ese injerto. Generalmente de 3 milímetros de grosor, con una recesión marcada. Instalación del implante, ya el implante está instalado y vemos cómo colocamos el injerto. Para que este injerto tenga éxito, tenemos que estabilizarlo lo más que se pueda. No tiene que tener movilidad, tiene que tener vascularización. Un colchonero vertical es suficiente. Ese injerto va a funcionar. Y vemos. Ahora, les hablaba del tejido, qué importante es este injerto. Es necesario, ¿por qué? Porque el éxito de la supervivencia de los implantes es independiente de la presencia de glucosa. Es importante, unos dicen que sí, otros
Hay estudios donde también nos dicen que disminuye la posibilidad de presencia de mucositis. Entonces, hay dos secuelas. Esta encía queratinizada, para algunos es importante, para otros no. Pero es importante también porque nos va a permitir modelar papilas y crear un perfil de emergencia más bonito, más natural. Entonces, si en el tema estético, si queremos lograr, si es un sector posterior, de repente no hacemos hincapié. Si es un sector anterior, el protocolo nos indica hacer un injerto de tejido conectivo. El implante instalado, aquí le hacemos la provisionalización y vemos cómo está cicatrizando la palabra del tejido que hemos sacado, y vemos que todavía está, bueno, con una tumefacción, un poco rosadito, producto de todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero la evolución era buena. Ahí está, con su provisional, vemos que no hay contacto en el injerto. A los 3 meses ya estamos aquí haciendo un manejo de tejidos blandos. Colocamos, este es su diente natural, aquí estamos colocando resinita, tratando de hacer isquemia, presionando un poquito para modelar un poquito el tejido. Ahí está ya con su pilar, instalando el pilar, su corona provisional. Seguimos haciendo manejo de tejidos blandos para llegar a instalar su corona definitiva, ¿no? Entonces, el manejo nos dura aproximadamente 1 año, no es inmediato. Otro casito bastante rápido: un paciente que llega con lo mismo, nos dice: este implante, este diente se me está moviendo, ¿qué hacemos? Quiero estar bien, ¿no? Entonces hace toda la evaluación, labios, como ya les expliqué, es un protocolo, se ve el tipo de encía, lateralidades, se hacen todos los exámenes que se necesitan para lograr una buena rehabilitación. Como les explicaba, todo el protocolo, modelos de estudio, las radiografías, la tomografía, analizamos las longitudes, las medidas. ¿Y cuál era el plan de tratamiento en este caso? Exodoncia traumática de la pieza 11, modelo 1-1, y el implante inmediato, pero con carga inmediata. Carga inmediata significa que le vamos a colocar en el mismo momento su corona. Igual el injerto de tejido conectivo. Entonces, ya tenemos claro que cuando hacemos un implante inmediato, vamos a ponerle su injerto de tejido conectivo. Ahí vemos la extracción del paciente y la instalación de su implantito. Control al mes, control después de 3 meses, vemos que está ya mejorando. Igual hacemos manejo de tejidos blandos, aumentando resina, todo lo hacemos con resina. También se puede hacer con acrílico, pero es más difícil de pulir, entonces lo hacemos con resina. A los 3 meses, la radiografía, cómo llega después de la cirugía y cómo está después a los 5 meses de la cirugía. Si vemos que hay una marcada sausalización, que es el desgaste a nivel, de repente, al iniciar y distal del implante, esto puede ser que haya un trauma, una sobrecarga oclusal. Entonces lo evaluamos, ajustamos la corona. 5 meses después ya está así, con formación de papilas, importante. Hacemos una evaluación del contorno gingival, prueba de pilares, y empezamos a hacer el injerto de tejido conectivo. Instalamos, hacemos la colocación, control después de semanas, al 11º vez, y ya vemos que ellas se están conformando las encías. ¿De acuerdo? Está más bonito. Ya entonces estamos en condiciones de hacerle ya la restauración definitiva. Utilizamos pilares de circonio, prueba de la corona y el cementado de la corona. Bastante mejor que cuando llegó.
al año de cementado. Así llega, así termina. Bastante aceptable. Y para finalizar este casito, bueno, llega a la consulta o a la universidad una paciente con implantes ya instalados, los cuales observamos que están muy vestibularizados. Es decir, si hacemos una corona nos van a salir como que inclinados, ¿no? Yéndose para otro lado. Y vemos que además tiene tejidos blandos recontra inflamados. ¿Qué hacer ahí? Armamos nuevos provisionales, cambiamos todo esto. Miren cómo están las necesidades. Realizamos los pilares nuevamente, provisionales, y empezamos a hacer manejo de tejidos blandos. Todo con coronitas, ¿ah? Con coronitas provisionales, todo. Vemos ahí que ya están instaladas las coronas. Y todos estos manejos los hacemos incrementando resina para manejar. En algunos hacemos una gingivoplastía, de acuerdo a ver si necesita o no. Ahí vemos los procedimientos con resina, tal cual una resina, ácido, adhesivo. Instalaciones provisionales. Cuando estamos ahí nos damos cuenta que las premolares no tienen la relación con los caninos ni nada. Entonces hay que hacer un agrandamiento coronal que no estaba planificado, pero teníamos que hacerlo. Y la paciente finalmente concluye así. Actualmente la paciente todavía está con provisionales, pero ya hay una mejora, ¿no? De lo que vino a cómo estaba. Entonces es importante el manejo de tejidos blancos y además las consideraciones que tenemos antes de colocar un implante. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ustedes.